Estamos ahorita dentro de la iglesia de aquí de Coscomatepec, dentro del marco del Festival de Máscaras Danzantes, que la verdad es una muestra cultural de un montón de danzas de aquí de Veracruz, pero también de todo México, de todo nuestro México. Vamos a seguirle porque ahorita están en el foro, están los integrantes del día de hoy, que hoy fue el primer día en el cual se inauguró. Hay varios integrantes de aquí, de Naulinco, de Huatusco, Negritos, y vamos a seguir con esto para que chequen, porque la verdad es que está bien bonito todo este festival de máscaras danzantes. Son los negros, una danza que ha sido una verdadera joya de la montaña y ha sido un trabajo de preservación y de rescate, me atrevo a decir, en muchas cosas, porque ya se estaba desapareciendo. En Huatusco, ellos son de Huatusco, Veracruz. Ah, de aquí cerquita. Así es la danza de negros y así como muchas danzas de negros de diferentes partes de la zona centro-norte de nuestro estado, bueno, la danza de negros de Huatusco tuvo un pequeño desbalance donde ¡pum!, se perdió totalmente y en las comunidades muy poca gente la danzaba y la tocaba. Entonces se ha buscado con un comité totalmente comunitario, se ha tratado el punto de preservarla, rescatarla no, porque sí había como ciertos elementos en algunas partes de la zona, pero sí la preservación, y es un trabajo muy bueno. Está renaciendo entonces. Justo este año. Y sobre su historia, sobre el significado. En la misma versión de los negros o de la danza de negros que llegó a Veracruz, que es la mitigación de los esclavos negros que llegaron, y cuenta la historia que un negrito dio una mordura de una serpiente y que la maravilla la ayuda salvándola con una pócima. Y bueno, es una historia muy interesante. Larga, y ya después tendremos la oportunidad de platicar. Así es. Una de las representaciones culturales que tiene México son las danzas tradicionales. Por ello, este festival busca resaltar estos bailes, los cuales tienen como principal característica las máscaras. Es por ello que la Secretaría de Turismo busca consolidar este festival como un referente de la difusión y divulgación cultural mexicana, así como para preservar nuestras raíces. Aquí a mis espaldas, la danza de los negritos, una de las tantas danzas, la danza de negritos de Huatusco, y pues échenle un ojo porque la verdad es que está bien padre todo este desfile cultural de danzas. Vean nomás. Entre las altas montañas de Veracruz, entre cerros y cumbres nevadas, rodeados de bosques y paisajes increíbles, se resguarda la antigua tradición de la danza de Santiagos. En cada pueblo y municipio de la región de Coscomatepec, la tradición y simbolismos es muy diversa y diferente entre sí. ¿Cuántas personas son de la danza? Son 5, está Sagario, está Peri, está Portero, está Centurión, está Pilatos. La danza de aquí, directamente de la zona de las montañas, con otra bonita danza de aquí, de mi bello estado de Veracruz. Alpatláhuac, Veracruz, según versiones de los pobladores, fue un lugar formado por grupos de personas que llegaron de la ciudad de Puebla, provenientes de un pueblo llamado San Salvador el Seco. Este municipio se encuentra ubicado en la zona central del estado, en las altas estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Del 22 al 24 de julio se celebra su fiesta grande en honor de Santa María Magdalena. Su parroquia, por su fecha de construcción y estilo arquitectónico, es de gran valor histórico.
Asimismo, la danza de Santiago es un referente cultural de la zona. Los danzantes son acompañados por música de tambor y flauta, y su indumentaria está conformada por penachos y máscaras de madera. De la misma manera, los personajes que interactúan en esta danza son 5: el Savario, Portero, Centurión, Caballero y Pilatos. De la Olimpo, ¿verdad? Sí, de la Olimpo. Moros y cristianos. Eso, bien. Pues miren, aquí estamos con otra bonita danza, moros y cristianos, que ya también estuvimos por allá recientemente. Y pues bueno, ya sabemos mucho sobre esta danza, ya les puede compartir mucho sobre la danza de moros y cristianos. Estamos aquí con el señor Santiago, ¿verdad? Santiago, ¿cuántos personajes hay en la danza? Y en total son Santiago Apóstol, los 2 Jaimes, Savario, 10 Santiago, 10 Santiagos, flautero y tambor. y los negros. En esta danza están acompañando con las palmas de todos los asistentes al ritmo de la música. Y ya podemos decir Nos que visitan y estamos muy contentos de que nos acompañe Pues la muchas danza de los gracias. Para pilatos. Ruto Tlecoche. un saludo grande, que la pasen bien. que Muchas diviertan. gracias, aquí Gracias, seguimos, también. aquí seguimos. Gracias. De la misma manera, se presentaron distintas danzas del resto de la República Mexicana, todas ellas llenas de magia y tradición. Tal es el caso de los Diablos de Coajinicuilapa, una danza de la época colonial con raíces afromestizas, en la cual se logra apreciar el intercambio cultural y social de las poblaciones africanas que arribaron al país como resultado del comercio de esclavos. Es importante señalar que esta expresión cultural de los pueblos afromexicanos contribuyen a visibilizar a estas poblaciones y a reconocer su identidad étnica, a la vez que favorece la eliminación de estereotipos y prejuicios que giran en torno a estas poblaciones. ¿De dónde vienen ustedes, perdón? De Comapa. Comapa. ¿Cómo se llama la danza de ustedes? Los Pilatos. Pilatos. De Comapa. ¿Y cuántos personajes hay? Personajes de la danza Sí. hay en Santiago, el Diablo, los de Falda y los otros diablos. ¿Y ustedes? Comapa fue uno de los pueblos de la fortaleza Totonaca. La construyeron a partir del año 1155 como defensa contra el militarismo, y a finales de la época prehispánica tuvo gran influencia de la cultura olmeca. Este municipio se encuentra ubicado en la zona central del estado, y su fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena se realiza el 22 de julio, y el 15 de mayo se lleva a cabo la fiesta en honor a San Isidro Labrador. La indumentaria de los danzantes consta de máscaras de madera, huaraches, trajes coloridos y penachos. De la misma forma pudimos disfrutar de diversas muestras culturales como la danza de los Judas de Potrero Nuevo Atoyac y los charros de Chimalhuacán. Una de las tradiciones poco conocidas del Valle de México son las danzas tradicionales de charros de Chimalhuacán. Este lugar fue una de las poblaciones prehispánicas asentadas en la orilla del oriente del lago de Texcoco. Este carnaval tiene más de 100 años y el vestuario charro está minuciosamente adornado con canutillo de oro, y es una artesanía excepcional que se elabora por diferentes familias de bordadores y sastres del municipio. La máscara de los hombres es realizada en cera y es una representación de los franceses que ocuparon México a mediados del siglo XIX. Se dice que la barba imita la barba de Maximiliano, el frustrado emperador de México. Las máscaras son realizadas por la dinastía Vergara y la tradición se ha transmitido de generación en generación, únicamente por la rama masculina. Esto para evitar que la técnica o los moldes salgan de la tradición del apellido Vergara. Las comparsas de danzantes también participan en otras festividades dentro de Chimalhuacán o en el resto del Valle de México. Directo desde Chiapas, y la siguiente danza se está presentando aquí en el foro. Hacia el final del día, el foro se llenó de magia y color con una hermosa tradición proveniente de Chiapas, el carnaval Zoque Coiteco de Ocoso Cuautla. Como en muchas de las culturas ancestrales de nuestro país, los antiguos zoques creyeron en diversos seres místicos. Las danzas más importantes se realizaban en honor a la fertilidad de la tierra y realizaban una celebración previa y un ritual en el que se rendía homenaje al Padre Sol.
Durante el tributo, ofrendaban semillas y enterraban una pequeña figurilla de barro con la que se realizaba el pacto con la deidad de la tierra. La festividad del Carnaval Zoque era una fiesta religiosa previa a la Cuaresma. En la trama de este carnaval se fusionan 3 culturas, la árabe, la española y la zoque a través de sus personajes, David, Goliat, la invasión de España por los moros en la época de las cruzadas y la lucha del cristianismo contra el islam. De esta forma, este carnaval ha llegado con sus simbolismos hasta la época actual. El Mahoma de origen árabe, que a su vez representa a Goliat de origen bíblico, y el David o el caballo que representa a Santiago Apóstol, patrón de España. Asimismo, no pueden faltar los personajes de origen zoque, el tigre y el mono. Los chores son los personajes que sobresalen en esta fiesta, ya que son los más abundantes y los que provocan la alegría de participantes y espectadores. Ellos portan máscaras de madera con rasgos españoles, llevan matraca, campanas, espejos, látigos e indumentaria que utilizan para sus picardías. Y así es como llegamos al final de esta transmisión del Festival de Máscaras Danzantes aquí en Coscomatepec. Espero les haya gustado, les haya agradado, que la verdad me la pasé yo genial. Ya saben, denle like, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Vámonos!